La siguiente historia que contaré, muchos no la creerán, pues al principio, incluso yo mismo, Jaime Mejía, no daba crédito de los hechos que me ocurrieron. Pero puedo jurar ante Dios que todo lo que viví es 100% verídico. Tenía yo en aquel entonces, creo que 32 años. Estaba pasando momentos complicados en mi vida, pues mi expareja y madre de mi hija de 3 años en ese entonces, dejándose influenciar por su madre, tomó la decisión de separarse de mí, pues ella decía que con mi trabajo iba a ser imposible superarme y darle a ella y a mi hija un futuro estable. Yo, en ese entonces, me desempeñaba como albañil, trabajo del cual hasta la fecha me siento orgulloso. Por más que le supliqué a Elizabeth, la madre de mi hija, que no hiciera caso de su madre, esta estaba muy manipulada por ella y finalmente se fue a vivir a casa de sus padres, llevándose consigo a Leonor, nuestra hija. Esos días fueron difíciles para mí, pues a causa de la separación yo terminé sumergido en una horrible depresión. Nunca tuve vicios y tampoco falté a mi trabajo, pues cada semana sabía que debía llevarle dinero a Elizabeth para la crianza de Leonor. Y así, de una misma vez, aprovechaba para verla y jugar un rato con ella. Aparentemente todos me veían bien, pues solo yo sabía en mi interior el dolor y la soledad que estaba viviendo. Mis padres ya descansaban eternamente y mis hermanos vivían en el extranjero. Así que no tenía nadie en quien refugiarme hasta que apareció en mi vida una chica llamada Verónica. Aquella muchacha vendía fruta en la construcción donde yo trabajaba y poco a poco hubo más acercamiento entre ella y yo. Fue así que al cabo de un tiempo comenzamos a salir e iniciamos una relación. Las cosas cambiaron mucho con Verónica a mi lado, pues era una mujer llena de virtudes. Sin embargo, tenía un defecto, era bastante celosa. Sobre todo, sus celos aparecían cuando yo visitaba a mi hija, pues ella pensaba que yo aún tenía algo con Elizabeth. Así que siempre que teníamos un descontento, era por esa misma razón. Los años pasaron y fuera de eso, no teníamos problemas en la relación. Hasta que un día, el trabajo comenzó a escasear y yo no alcanzaba para mantener a mi hija y mantenernos a Verónica y a mí, pues ya en ese tiempo vivíamos juntos. Rafael, un compañero de trabajo que tenía años de conocer, me dijo que en un pueblo aledaño estaban construyendo un moderno hospital y que solicitaban mozos de obra. El trabajo era pesado, pero bien pagado, así que me ofreció irnos a trabajar al otro poblado con una compañía que él conocía muy bien. Después de pensarlo mucho y discutirlo con Verónica, llegamos a la decisión de viajar al otro pueblo en busca de nuevas oportunidades. Yo hablé con Elizabeth y le prometí que Leonor nunca le faltaría mi ayuda. También prometí viajar siempre que pudiera para poder verla, aunque fuera por un rato. Así, después de acordar bien las cosas, nos fuimos con nuestras pocas pertenencias en busca de un nuevo destino junto a Verónica. Rafael fue el encargado de buscarnos una casita de alquiler para poder vivir mientras nos instaláramos de forma permanente. La casa estaba un poco retirada de la zona de trabajo, era muy antigua y estaba un poco deteriorada, pero aún así nos pareció un buen lugar mientras buscábamos algo mejor. Llegamos un domingo y al día siguiente yo debía comenzar a trabajar en la obra. No me gustaba mucho la idea que Verónica se quedara sola en la casa, pero alrededor habían más casitas con vecinos que a primera vista parecían personas agradables.
así que finalmente confié en ella. Estaría bien durante el tiempo que yo estuviera trabajando. La verdad, estábamos muy contentos los dos y muy optimistas que aquella nueva etapa traería alegría a nuestras vidas, pero por desgracia no sería así. A la mañana siguiente me preparé para ir al trabajo y salí de la casa a eso de las 7 de la mañana. Por suerte, tenía una motocicleta que había logrado comprar y con ella no sería un problema llegar al trabajo. Me despedí de Verónica dándole un beso y me fui a la construcción donde ya me esperaba Rafael y el contratista de la compañía. El trabajo iba para largo, pues la compañía tenía muchos proyectos y eso me llenó de muchas esperanzas. Rafael había dado una buena recomendación de mí y los patrones en realidad eran personas muy amables y me recibieron de la mejor manera. Pues bueno, me mandaron a mi área de trabajo y yo que ya tenía muchos conocimientos de albañilería, agarré la onda como dicen muy rápidamente. Rafael había encontrado hospedaje en una pensión donde vivía solo y le quedaba muy cerca el trabajo. Yo en cambio, como dije antes, debía recorrer un trayecto un tanto largo y bastante desolado antes de llegar al caserío donde estaba la antigua casita. A eso de las 6 de la tarde monté en mi motocicleta y emprendí mi regreso a casa. Miles de pensamientos pasaban por mi cabeza durante el recorrido y meditando, pedí a Dios su providencia divina en esa nueva etapa de mi vida. Pasé muchos caseríos bastante pequeños, áreas de bosque y algunas calles de terracería. Y al llegar a una curva llamada Vuelta del Caracol, tuve el primer encuentro con el ser protagonista de mi increíble historia. Justo al terminar la curva, se me apareció enfrente un hombre con ropas andrajosas. Estaba tirado a media calle y levantando las manos en señal de súplica. Naturalmente, al encontrarlo de repente, tuve que hacer un movimiento brusco para esquivarlo. Movimiento que hizo que perdiera el control y me saliera de la carretera frenando abruptamente. El hombre, por supuesto, me causó un gran susto, pero mi primera reacción fue acercarme a ver si se encontraba bien, pues parecía que lo habían atropellado. Como ya se había hecho de noche, dirigí el farol de mi motocicleta hacia donde estaba el hombre y corrí a auxiliarlo. Pero se me heló la sangre cuando al llegar al lugar, solo encontré 2 brazos cercenados y con las manos entrelazadas, pero del resto del hombre no había nada más. Yo retrocedí y me puse muy nervioso, pues comencé a preguntar si existía la posibilidad que yo mismo lo hubiese atropellado por el estado de estupor en el que transitaba por la carretera. De modo que muy asustado, comencé a buscar por todo el lugar para ver si encontraba el resto del cuerpo de dicho hombre. No obstante, por más que registré todo el perímetro, no había cuerpo alguno. Muy confundido, volví otra vez al lugar donde estaban tirados los miembros y para mi sorpresa, ya no se encontraban ahí. Profundamente ofuscado, no entendía lo que estaba pasando, pero de pronto escuché una voz que me dijo: «Ayúdame por favor a buscar a Fermina». La voz era de ultratumba y parecía provenir de entre los matorrales. Era siniestra, pero tan clara que no pensé quedarme en ese lugar ni un segundo más. Y montándome rápidamente en la moto, continué mi camino a toda velocidad. Confieso que en ese trayecto no sabía qué pensar, pues aquel suceso llegó a perturbar mi mente al punto que solo quería estar ya en casa con Verónica. Llegué a la casa y ella ya tenía todo muy limpio y ordenado. Había pasado todo el día acomodando cosas y dejando la casa muy bonita. Tenía preparada la cena
y apenas llegué, me dijo con una sonrisa: «Vaya que saliste tarde. La comida hasta se está enfriando. Ven, siéntate a comer y cuéntame cómo te fue hoy en el trabajo». Las palabras de Verónica hicieron que mis nervios se calmaran. Entonces me senté a comer junto a ella y le conté mi primer día en el trabajo. Mas no quise hablar del extraño suceso que había vivido, pues no quería que nuestro primer día ahí las cosas parecieran malas. No quería decepcionarla y por eso no dije nada de lo ocurrido. Después de la cena seguimos conversando y yo ayudé a ordenar algunas de las cosas que faltaban. Entonces, Verónica dijo: «Si vieras qué amables son los vecinos. Temprano me visitó doña Emilia, la vecina de a la par. Me dijo dónde está un pequeño mercadito y tiendas de alimentos por si necesitábamos algo. Y cuando se fue, hasta me dio su bendición. Muy agradable la señora». Realmente me sentía feliz viendo lo alegre que Verónica se mostraba, así que le respondí: «Ya verás, mi amor, aquí vamos a construir una vida como siempre la deseamos». Luego le di un beso y terminamos de ordenar y finalmente nos fuimos a dormir. Yo estaba tan cansado de la faena del día que caí rendido como un tronco. Al día siguiente emprendí mi viaje nuevamente al trabajo y en mi cabeza volvió a aparecer el recuerdo de la noche anterior de una manera inevitable. De modo que al pasar por aquel lugar, observé muy cautelosamente si había alguna irregularidad por ahí. Mas el sitio estaba desolado y no parecía que hubiera ocurrido algún accidente de tránsito la noche anterior. Seguí mi camino intentando ya no pensar en mi experiencia, cuando de pronto sentí perfectamente cómo un ser se acomodaba en la parte de atrás de la motocicleta y seguidamente ponía sus brazos en mis hombros para sostenerse. Entonces, un escalofrío me recorrió el cuerpo, pues sentía perfectamente a una persona viajando conmigo en el vehículo. Frené intempestivamente y me hice a la orilla de la carretera. Como pude me lancé de la moto y miré hacia atrás. Pero, macabramente, no había nadie más ahí. Luego las voces comenzaron nuevamente. «Te lo suplico, busca a Fermina y tráela aquí». Realmente en ese momento sentí que me estaba volviendo loco, cuando de repente apareció un camión que transportaba leche y al verme el conductor tirado en el suelo, me preguntó: «Amigo, ¿qué pasó? ¿Se encuentra bien?». Yo, un tanto desconcertado, me puse de pie y le dije que sí. Luego de decirle que solo había sido un desperfecto de la moto, volví a subirme en ella y seguí mi camino al trabajo. Mas traté de no alejarme mucho de aquel camión. Eso provocó que llegara un poco tarde a la construcción. Y al llegar, Rafael apenas me vio, me dijo: «¿Qué onda, Jaime? ¿Es tu segundo día y ya estás llegando tarde? Tú no eres así, ¿eh?». Yo le dije lo mismo que al señor del camión, que solo se trataba de mi motocicleta, y rápidamente me fui a atender mi área de trabajo. Ese día no almorcé, con tal de compensar las horas perdidas, mas no salía de mi mente aquellas misteriosas palabras: «Busca a Fermina y tráela aquí». El día pasó, y por suerte no tuve problemas con los jefes por la tardanza de la mañana, mas para mí eso ya no era un problema. Lo que más me preocupaba era volver a pasar por aquella dichosa curva nuevamente, y esta vez de noche. Antes de salir me preparé mentalmente, que no importara lo que viera o sintiera, esta vez no me detendría de ninguna manera hasta llegar a la casa. Y así fue. Antes de salir, me encomendé a Dios
ya que si bien no era asiduo a la iglesia, sí era un hombre de fe. Luego, emprendí mi regreso a casa. El clima estaba cálido, pero esta vez que me acercaba a la curva, la temperatura disminuía considerablemente. A pesar de eso, yo iba concentrado en las líneas de la carretera, mas cuando pasé por aquel mismo lugar, pude ver de reojo un promontorio de miembros mutilados a la orilla de la calle. Y nuevamente escuché la voz fantasmal que esta vez exclamó a gritos: «En este lugar acabaron con mi vida de 22 machetazos. Te suplico por favor que me saques de aquí. Busca a Fermina y tráela a este lugar». Debo decir que esos gritos me helaron la sangre, mas sacando fuerzas, sabrá Dios de dónde, apreté el acelerador y no me detuve hasta llegar a la casa. Verónica me vio llegar con el rostro pálido y muy nervioso. Entonces me preguntó: «Amor, ¿qué ocurre? Te veo muy mal. Dime, ¿qué tienes?». Yo le pedí que entráramos a la casa y le conté todo lo que me había pasado desde la noche anterior. Entonces ella dijo: «¿Estás seguro que lo que has visto y oído es real o solo es producto del cansancio?». Yo respondí: «Verónica, créeme, lo que me ha pasado no puede ser más que real. Yo nunca he tenido problemas mentales. Y es justo en el mismo lugar que estas manifestaciones se me aparecen». Ella dijo: «¿Y si vamos a la iglesia a hablar con el sacerdote? A lo mejor él puede ayudarnos». Yo no quería mostrarme asustado ante Verónica, pero como me sentía verdaderamente muy aturdido por todo aquello, entonces le dije: «Claro, mi amor. Es solo que, aunque me da vergüenza admitirlo, no puedo evitar sentir escalofríos al pensar que volveré a pasar por ese lugar nuevamente». Ella respondió: «No te preocupes, amor, por eso yo iré contigo». Aquellas palabras me llenaron de tanta paz que logré tranquilizarme un poco. Y gracias a Verónica, logré esa noche conciliar el sueño. Sin embargo, tuve muchas pesadillas, en donde veía a un hombre que no tenía brazos ni piernas pidiéndome ayuda. Así pasé toda la noche, teniendo aquellos horribles sueños que para mí eran tan aterradores como confusos. A la mañana siguiente, apenas nos tomamos un café y salimos junto a Verónica a buscar al sacerdote a la parroquia del pueblo. Al pasar por la curva el ambiente estaba tétrico y yo estaba expectante a lo que llegara a aparecer. Sin embargo, la presencia de Verónica me calmaba mucho, mas aún con eso podía escuchar como un susurro siempre aquellas voces diciendo: «El traidor está cerca. No dejes que te distraiga con sus amables palabras». Yo trataba de estar concentrado a la vía, cuando de pronto se escucharon a lo lejos los gritos lastimeros de alguien a quien parecía estaban torturando. Verónica dijo: «Oye, amor, ¿escuchaste eso?». Luego me abrazó. Y yo le dije: «Es de lo que te he hablado, amor. En este lugar pasa algo que no es de este mundo». Llenos de desconcierto, llegamos al templo. Al entrar, nos atendió el sacerdote de nombre Pío y recién nos recibió. Yo le expliqué el porqué de nuestra visita detalle a detalle. El padre dijo entonces, después de escucharme detenidamente: «Escuchen, hijos, sepan que los misterios de este mundo terrenal son muchísimos, y muchísimos más son los del mundo espiritual.
A veces las almas que parten de este plano al otro lo hacen de manera violenta, de modo que llegan a resistirse a cruzar esa línea, ya sea por algo que dejaron pendiente o simplemente porque así es la voluntad de Dios. Lo que yo te recomiendo es que ofrezcas una misa por el alma de este hermano, para que ésta sea elevada así al descanso eterno. Yo respondí: Padre, pero yo no sé quién es esta persona. El padre sonrió y dijo: Pues si no lo sabes tú, mucho menos yo, muchacho. Yo dije entonces: Solo sé que él me pide que busque a una persona de nombre Fermina. ¿Sabe usted, padre, de alguien con ese nombre? El cura asentó con la cabeza y dijo: Claro que sí, conozco a alguien, es la rezadora del pueblo, ya está mayor, pero desde niña siguió el ejemplo de su familia, de acompañar en los velorios a los familiares de cualquier persona que falleciera. Así se convirtió en una conocedora de antiguas oraciones y rituales que se hacían para que las personas pudieran alcanzar la paz en la otra vida. Pero con el tiempo, eso quedó más como una creencia popular, ya que la Iglesia nos recomienda simplemente dejar a la misericordia de Dios el destino de las almas. Hasta ese momento, todavía no lograba entender lo que el sacerdote decía, pero de lo que sí estaba seguro era que la mencionada señora Fermina tenía que saber qué era lo que pasaba en aquel lugar. Entonces, guiados por el sacerdote Pío, nos dimos a la tarea de encontrar la casa de la señora Fermina. Llegamos donde el padre nos había dicho y encontramos una casita muy bonita con un jardín lleno de flores. Ahí vimos a una señora que las regaba con afán y le preguntamos por doña Fermina. La señora respondió: Esa soy yo. ¿Qué se les ofrece, jóvenes? Yo le respondí: Necesitamos su ayuda, doña Fermina. Sucede que desde hace unos días, al pasar por la vuelta que le llaman el Caracol, he venido escuchando una voz que me pide que la lleve a usted hasta ese lugar. También he visto a un hombre que de pronto aparece con partes de su cuerpo mutiladas y pidiendo ayuda. Yo acabo de llegar a este pueblo y jamás había experimentado una cosa así. No sé por qué se me está presentando a mí este ente sobrenatural. La señora dejó sus actividades y se acercó a nosotros y dijo: Nunca te ha pasado a ti, pero esas cosas suelen ser de los más comunes. La gente que muere violentamente no estaba preparada para partir en este momento. Entonces, suelen quedar atrapados en el lugar donde murieron. Yo puedo ayudarte. Dime el nombre de la persona y hacemos el levantamiento de la cruz o del espíritu lo más pronto posible. Verónica preguntó intrigada: ¿Qué es el levantamiento de la cruz? Fermina dijo: Un ritual para ayudar el alma del fallecido a encontrar el camino hasta la eternidad. Pero entonces yo dije a la señora un tanto desesperado: Doña Fermina, yo no sé quién es esa persona que ha fallecido en ese lugar. No sé de quién se trata. Yo solo vine aquí para comenzar una nueva vida con mi mujer. No entiendo por qué me está pasando esto. La señora me tomó del brazo y me dijo: Debe ser porque Dios te ha elegido para que ayudes a esa pobre alma a llegar hasta su presencia. A pesar de la dulzura con la que hablaba aquella mujer, no podía dejar de sentirme frustrado y despidiéndonos de ella, nos fuimos junto a Verónica hasta el lugar de la construcción. Ahí estaba Rafael, quien apenas nos vio, se acercó y dijo:
¿Qué te está pasando, Jaime? Es casi mediodía. ¿Dónde has estado? Yo le dije. Escucha, Rafael. Yo sé que tú has hecho mucho por mí hasta ahora, pero es que están pasando una serie de eventos con nuestra llegada aquí que no me dejan pensar las cosas con claridad. Rafael miró a Verónica y dijo: No quiero ser gacho con ustedes, pero la verdad en este momento te necesito aquí, Jaime. ¿Qué otra cosa puede ser más importante que venir a trabajar? Perdóname, amigo, dije yo. Dame este día para resolver algunas cosas y mañana estaré aquí a primera hora y prometo enmendar el tiempo que he perdido. Rafael se rascó la cabeza y poniendo su mano en mi hombro, terminó diciendo: Haz lo que tengas que hacer, pero mañana no me vayas a fallar. Luego le di la mano y le prometí incorporarme al trabajo al día siguiente. Después de eso, nos regresamos a casa. Era ya el mediodía y yo llevaba en mi mente que al pasar esta vez por la curva no tendría miedo y le preguntaría al espíritu cuál era su nombre. Verónica estaba asustada, pero le prometí que no dejaría que nada malo le pasara. Así que al llegar al lugar, detuve la moto y destinado a presenciar lo que pasara, dije: «¡Hey, tú! ¿Sabes qué? Estoy dispuesto a ayudarte, pero antes necesito saber cuál es tu nombre». De pronto, comencé a sentirme mareado, como si me fuese a desmayar. Miraba todo empañado y a lo lejos vi a un hombre ensangrentado y pidiendo auxilio y simplemente escuché que decía: «Tu vecina Emilia te dirá mi nombre». Luego vi como otro hombre de vestimentas oscuras levantaba un machete y le propinaba un corte con este en el cuello, terminando con su existencia. Luego, simplemente me desplomé en el suelo. Verónica me auxilió y un rato después me pude incorporar nuevamente. Me sentía tan aturdido y me preguntaba a mí mismo por qué estaba siendo yo el testigo de esas manifestaciones, mas poniéndome de pie, le dije a Verónica: «El fantasma dice que Emilia, la vecina, es con quien debemos hablar». Verónica estaba igual o peor de nerviosa y desconcertada que yo. Aún así, nos fuimos rápidamente a buscar a la señora Emilia. Al llegar a la casa, yo me sentía debilitado. Era como si cada vez que veía o escuchaba aquel fantasma, parte de mi energía se escapaba de mi cuerpo. Aún así, fuimos a la casa de Emilia y de una vez le preguntamos si sabía algo sobre un hombre a quien le habían quitado la vida en la vuelta llamada del Caracol. La señora, muy amablemente, dijo: «Según cuentan algunas personas, se trata de Martín Delgado, el propietario original de la casa donde ustedes están viviendo». Un día se escuchó la noticia de que Martín se había ganado una gran fortuna en un sorteo. Por esta razón él comenzó a cuidarse las espaldas, pues habían muchos bandidos que lo acechaban con tal de robarle parte del dinero. Martín compró esa humilde vivienda con la intención de calmar los rumores de su gran fortuna, y un día, así, simplemente desapareció y no se supo más de él ni de su dinero. Tiempo después, esa pequeña casita pasó a manos de su único gran amigo llamado Claudio, y este la puso en alquiler. Pero pocos han logrado vivir una temporada ahí, pues dicen que se escuchan ruidos y ven figuras espeluznantes en la oscuridad, cosa que no sé si sea real. Luego, se comenzó a decir que en esa curva aparecía un hombre que se subía a los vehículos de las personas pidiéndoles ayuda.
y éstas, al ver el espectro, huían despavoridas para no volver a pasar por ahí jamás. Entonces, la gente comenzó a decir que aquel fantasma era Martín, a quien le habían arrebatado la vida con tal de robarle su dinero. Lo más macabro del caso es que el principal sospechoso de la desaparición de Martín es Claudio, su más grande amigo. Luego, nació la leyenda que si ayudas al espíritu en lo que te pida, él te revelará la ubicación donde está oculta su fortuna, pues por esa razón no puede trascender al más allá. Entonces, yo dije automáticamente, entonces, ese es el nombre que le daremos a Fermina, Martín Delgado. A mí no me interesa el supuesto dinero escondido, solo quiero que ya me dejen en paz y también que él encuentre la paz. Luego de agradecer los detalles dados, nos despedimos de Emilia y luego yo volví al pueblo en busca de la rezadora Fermina. Al pasar por la curva, dije en voz alta: «Este día vas a descansar en paz, Martín Delgado». Luego oí una voz que me dijo: «Emilia tiene razón, fue Claudio quien me mató». Al escuchar eso, comprobé que era cierta la historia contada por Emilia y me sentí más seguro a la hora de buscar a Fermina para ayudar al alma de aquel hombre a descansar en paz. Fermina preparó las cosas que debía utilizar y nos fuimos hasta el lugar exacto donde yo había visto la aparición por primera vez. Un momento después, llegó Verónica acompañada de Emilia para apoyar a Fermina en el ritual. Fermina inició el ritual colocando cal en el suelo en forma de cruz. Puso a un lado un vaso con agua y al otro un vaso con aceite que contenía una mecha, la cual después se encendió. Esto representaba la luz que guiará el alma de Martín hacia la eternidad. Luego comenzó a rezar varias oraciones y a esparcir agua bendita por todo el lugar y dijo: «Hermanos, pidamos a Dios perdón por los pecados que nuestro hermano Martín Delgado haya cometido por no pensar en el bien de los demás. Y nosotros no olvidemos que el orgullo y la soberbia pueden secar para siempre nuestras vidas». Luego me entregó una escobilla hecha de ramitas secas y me pidió que echara en un recipiente de barro la cal que formaba la cabeza de la cruz. Luego prosiguió diciendo: «Hermanos, pidamos a Dios perdón por los pecados que con brazos y manos haya cometido nuestro hermano Martín Delgado en lugar de seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Hagamos nosotros el compromiso de caminar de hoy en adelante por el camino de la igualdad y de la justicia para construir el reino de Dios en nuestra delegación, colonia y ciudad». A continuación, me pidió que recogiera el resto de la cal y la depositara en el recipiente y que tapara este y lo amarrara con un listón, mientras los demás debían decir: «Dulces leños de la cruz, dulces clavos, dulces frutos nos dan». Luego pasó el recipiente sellado uno por uno para que lo besáramos a modo de despedirnos del finado, mientras ella decía: «Levántate, alma cristiana, despierta si estás dormida, Dios te viene buscando, a su gloria te convida». Finalmente la cubrió con humo de incienso, mientras rezaba unas oraciones finales. En ese momento yo no supe más, pues de pronto me sentí muy débil y me desvanecí. Me encontré en un camino que parecía no tener fin y donde estaba el hombre aquel pero con su cuerpo regenerado y con una amable sonrisa me dijo: «En este lugar mi mejor amigo acabó con mi vida
y todo por un dinero que yo tenía guardado en la casa donde tú estás viviendo ahora. Claudio ahora está viejo y enfermo, por eso yo ya lo perdoné. Es increíble lo que un amigo puede llegar a hacerte cuando la ambición lo ciega. Por eso, mientras ese dinero esté oculto, seguirá causando discordias entre personas, así que voy a revelarte su ubicación para que dispongas tú de él. Y pongas fin, según tu corazón, a las injusticias que se cometen con tal de obtener esas riquezas. Ahora ya puedo partir a la morada celestial gracias a tu ayuda. Dios te bendiga siempre, Jaime. Luego el hombre se dio la vuelta y se perdió en un inmenso resplandor. Al momento volví a la realidad y ya me encontraba en casa. Entonces, viendo ahí a Verónica, le pregunté qué había pasado. Ella me respondió: seguramente porque estás muy débil te desmayaste, así que tuvimos que atenderte rápidamente. Por suerte Rafael pasaba por el lugar y él nos trajo a la casa en su coche. ¿Y dónde está él? ¿Y Emilia? ¿Y Fermina? ¿Dónde están? Las dos últimas están en sus casas. Fermina dijo que el ritual había salido bien, que ya Martín trascendió al mundo espiritual y ya está descansando en paz. Y bueno, Rafael... Antes que Verónica terminara de hablar, Rafael salió de una habitación y dijo: yo estoy aquí, amigo, y qué bueno que ya estés bien, pues así vamos a discutir un tema muy interesante. Yo me quedé pensando y le dije: ¿de qué hablas, amigo? Dime, respondió él. ¿Te reveló el espíritu la ubicación del dinero? Según tengo entendido, son monedas de oro. Yo traté de incorporarme y dije: de verdad, no entiendo lo que me dices, Rafael. Y él prosiguió: la verdad, yo no sabía mucho de esto hasta que me lo dijo Verónica. El plan fue de ella. ¿Plan? ¿Cuál plan?, dije yo. Verónica, ¿de qué habla Rafael? Verónica agachó la cabeza y entonces dijo Rafael: mira, Jaime, la verdad es que Verónica hace mucho tiempo que ya no confía en ti y cree firmemente que le fuiste infiel con Elizabeth. Entonces planeó venir hasta aquí para alejarte de ella, pero luego se enteró de la historia del dinero escondido en esta casa. Y ahí fue que recurrió a mí para que le ayudara a convencerte de venir y comprobar si la historia era real. Yo comprobé que la historia sí era real, pues me contacté con Claudio, el propietario, y quien luego me contó todos los hechos ocurridos. Me habló del dinero y del muertito que se aparece. Luego me dijo que si encontraba el dinero mencionado, debía darle una parte a él. Yo volví mi mirada a Verónica y le dije: ¿de verdad todo fue planeado por ustedes dos? Ella gritó: ¿qué crees que pensaba cuando ibas donde esa maldita de Elizabeth? Siempre la preferiste a ella en vez de cuidarme a mí. Las lágrimas salieron de mis ojos incontrolablemente y solo exclamé: «¡Estás loca! No puedo creer que ustedes me hicieran esto». Entonces Rafael me dijo de forma apática: «No seas dramático y dinos de una vez dónde está el dinero, pues personalmente no quiero vivir el resto de mi vida siendo un miserable albañil». Luego sacó un machete y siguió diciendo: «Amigo, no querrás que te pase lo que a Martín, ¿verdad? Mira, si me dices dónde está el dinero, yo te diré si me acosté con Verónica o no». Aquellas palabras desataron la furia en mí y sin pensarlo 2 veces me lancé sobre él y nos vimos envueltos en una batalla campal. Aún debilitado como me sentía, llegó un punto donde lo estaba venciendo y él dijo:
Eres un idiota. Hace tiempo que ella y yo somos amantes, pues mientras tú preferías estar con tu hija, yo era quien la consolaba a ella. En ese momento recordé a Leonor y pensé que si yo moría ese día, ella quedaría sin padre en el mundo, así como pasó conmigo hace mucho tiempo. Entonces retrocedí y no ataqué más. Rafael levantó el machete y, destinado a cortarme un brazo si no le revelaba la ubicación del dinero, me lanzó un ataque. El machete dio en una viga del techo que estaba hueca y se partió, y del interior de ella comenzaron a salir miles de monedas de oro. Rafael cayó al suelo tomando las monedas y dijo: «Es el tesoro. Soy rico, soy rico». Y me volví hacia Verónica y le dije: «Felicidades, Verónica. Ahora tú también eres rica. Te deseo suerte en tu vida, pues para mí, mi más grande fortuna en esta vida se llama Leonor, mi hija». Yo salí de la casa sintiendo mi corazón destrozado. Al igual que Martín, fui traicionado por las dos personas que consideraba mi apoyo. Pero solo me usaron, me sentí burlado, dolido, como nunca me había sentido. Sin embargo, en mi camino salió doña Emilia y me dijo: «Qué noble eres, hijo. Hoy has ayudado a una pobre alma atada a esta tierra a alcanzar la paz, y eso vale más que el oro que se encuentra en esa casa». En ese momento, entendí que todo había pasado para que yo descubriera quiénes eran verdaderamente Verónica y Rafael. Yo simplemente le pedí a Dios que me ayudara a seguir con mi vida de una manera tranquila, lejos de la gente falsa. Esa misma noche me marché de ese lugar y volví a mi antiguo pueblo. Pasaron los años y me enteré que Rafael y Verónica habían tenido un problema con la repartición del dinero. Claudio los echó de la casa y los acusó de ladrones, y por último fueron llevados a la cárcel. Pero la verdad, sea como sea lo que haya pasado con ellos, fue algo que no me importó en lo absoluto. Claudio no pudo disfrutar del dinero, pues estaba tan viejo que al poco tiempo murió de un infarto, y toda la fortuna que tenía finalmente pasó a la caridad. A mí lo único que me importa es saber que yo siempre fui rico. Actualmente tengo 59 años, una hija de 30 y 2 hermosos nietos. Tengo salud, tengo vida y aún puedo trabajar. Yo, señoras y señores, sigo siendo rico. Gracias por haberme escuchado. Hasta luego.